empecé a estudiar y me interesé por la obra y la vida de Darío de Regoyos. Descubrí que había muchas lagunas, había muchas cosas inconcretas. Yo tengo mentalidad de ingeniero, no lo puedo evitar. Y entonces buscar datos y puntos y encuentros de lo que él vivió, con quién convivió y a quién conoció, fue la investigación que llevé a cabo. Me hizo que inevitablemente me especializara también en la obra de Ensor, obra que me encanta, soy un loco por la obra de Ensor en sí mismo, y de otros pintores belgas que aquí no son muy conocidos, pero que internacionalmente lo son. Pues estoy hablando de Theo van Rysselberghe, de Felix Rops, de pintores como Henri van de Velde, Ferdinand Knopf. Son pintores que no son conocidos habitualmente por la gente, pero en todas las librerías y en todos los sitios existe esa obra de ellos, y muy conocida y muy documentada. Entonces, lógicamente, en este estudio estoy intentando hacer un paralelismo de dos personas tan distintas y tan diferentes como fueron Ensor y Regoyos, pero que tenían unas causas comunes y unas coincidencias muy importantes, que la gente, lógicamente, no tiene por qué conocer. Yo he conseguido encontrar esos enlaces de unión y lo primero, pues empezar que eran dos pintores muy rebeldes, muy independientes. A Regoyos se han escrito libros sobre él como historia de una rebeldía. Ensor era otro. Ensor fue al principio muy maltratado por los propios artistas belgos y por los expertos en Bélgica, porque siempre ha habido en esas rupturas que hay hacia un nuevo tipo de arte, pues un conservadurismo que lo que quería era que no se moviera aquellos que ya conocían y tenían fijado. Eso le pasó a Ensor. Ensor es un pintor expresionista, muy fuerte en sus expresiones y en todo lo que él hace, un colorista extraordinario, un simbolista también mezclado en sus obras, por lo tanto, ahí encaja con la parte de Regoyos del primer periodo suyo. El primer periodo suyo de Regoyos es un periodo que ahora empezaremos un poco a introducirlo más, en que el simbolismo está presente a través de toda su historia sobre la sociedad española. Es una persona, digamos, un vanguardista en la defensa de la mujer, un vanguardista en defensa del trabajo, en defensa de los derechos de las personas, sin que sea un hombre político ni nunca se metiera en estas cosas. Pero realmente en sus hechos y sus obras está detrás de eso. James Ensor, bueno, se llamaba James Sidney Ensor, era hijo de un inglés que se llamaba también James, pero su padre era un ingeniero, pero que además murió joven porque se dio a la bebida y el pobrecillo desapareció pronto. Pero realmente, pues bueno, él es un pintor, Ensor, muy fuerte. Él empezó a prepararse, como él nació en el año 1860, él empezó a prepararse cuando ya tenía, pues estamos hablando del año ya 76, 75, 76, y se empezó a formar en Bélgica. Se estuvo en la Academia de Bellas Artes de Gante. Después se pasó a la Academia Real de Bellas Artes de Bélgica, de Bruselas, y ahí es donde coincidió con Regoyos. Regoyos tiene otra historia. Regoyos primero es hijo de un arquitecto, que el arquitecto no quería que estudiara, él se enfada con su padre, discuten, pero por desgracia su padre muere en el año 56, 1856, y él consigue ya esa libertad porque su madre era más tolerante con él y le permitía que él pudiera dedicarse a la pintura. Ese hecho de morir en el año 1856 tiene una doble importancia. Primero, su liberación respecto a la opresión del padre que quería que fuera arquitecto como él, y la segunda es que efectivamente se convierte en un estudiante atípico, es un estudiante heredado. Su padre tenía bastantes recursos y propiedades y, lógicamente, él no era un estudiante común, era un estudiante heredado. Él empieza a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Madrid y estudió con Carlos de Haas, pero con Carlos de Haas estuvo unos meses prácticamente. Luego, particularmente, se suena que algo debió de darle clases particulares. Y él, en el año 1876, ya se empieza a matricular en el curso 77-78 en la Academia Real de Bellas Artes de Madrid. Bien, ahí estudia, como he dicho, con Carlos de Haas y pinta con él y sale de vez en cuando a Aranjuez a pintar. Pero él siente que esa forma de enseñar no era lo que él quería, ese tipo de arte. Había algo que no le convencía. De tal manera que él empieza a dejar un poco de lado la asistencia a clases, recibe alguna parte particular de dibujo
y realmente él empieza a hacer sus pinitos como pintor. Eso le lleva a irse a París. Y en el curso 77-78 y 78-79, él ya está estudiando en París a su manera. Tampoco es un hombre muy académico por su libertad que le he dicho y lo iremos viendo repetidamente, de tal manera que en el 77-78 él ya empieza a sondear los suburbios de París, empieza a pintar en los suburbios de París y empieza a descubrir un mundo que ya no era la pobreza, la miseria y una serie de cosas que a él también le interesaba reflejarlo, y lo hizo a su manera. No hay muchas obras que se hayan podido colegir de esa época, pero realmente las ha habido. Ahora mismo acaba de adquirir una, precisamente el Casón del Buen Retiro de Madrid, del año 1880, pero lo importante es que él está en París ya madurando esa formación y consiguiendo ponerse al día de los nuevos desarrollos que se estaban llevando a cabo en París sobre la pintura. El impresionismo ya lo conoce, ya le suena, ya es algo que no es algo que le han contado, lo ha visto, lo ha vivido en París, y él estaba ahí tan tranquilo. Él tenía dos, digamos, ventajas de información. Por un lado, tenía a dos amigos suyos en Bélgica estudiando. Uno era Enrique Fernández Arbós, que es un violinista y director de orquesta y compositor, y Isaac Albéniz. Isaac Albéniz eran los dos amigos suyos que le mandaban información de lo que pasaba en Bélgica. Él estaba en París, de tal manera que llega el año 1879 y ellos van a recibir los dos grandes premios que se conceden en el Real Conservatorio de Música de París. A Isaac Albéniz era un discípulo de Louis Brassin, que era un pianista extraordinario, que murió joven, muy joven, y el otro de Henri Vieuxtemps. Henri Vieuxtemps es otro violinista extraordinario que fue el que sirvió para la formación de Enrique Fernández Arbós. ¿Qué es lo que hace él? Le escriben y decide él que venir a visitarles y estar con ellos aquí, en Bruselas. Viene, está en la entrega de premios, termina de eso, se vuelve a su casa a Madrid y habla con su madre y le convence de que venga a estudiar a Bruselas, y se viene a Bruselas. Estamos hablando finales del año 1879, principios del 1880. Y él se matricula en la Academia Real de Bellas Artes de Bélgica, y ahí es donde coincide con Ensor y coincide con todos los pintores que luego serían sus grandes amigos y sus grandes defensores, porque a él le defendieron en vida, cosa que en España no se hizo. Y cuando lo digo, que cosa que en España se dijo, lo hago comparando con lo que a otros, y ahora iremos viendo, les ha sucedido con sus propios países. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, pues efectivamente él se traslada aquí y Regoyos tenía una afición común con los dos pianistas, con el pianista y el violinista, que le encantaba la música. Pero Regoyos era un hombre más bien dinámico, un hombre con mucha empatía, con capacidad de comunicar perfectamente con la gente, de tal manera que él se convertía sin querer en un núcleo de atracción de todo ese entorno artístico. De tal manera que él, tocando con su guitarra, tocaba fenomenalmente, pues claro, acompañaba a los recitales de los poetas, a los recitales de los literatos, y todos lo utilizaban. Y cuando salían, Regoyos llegó a ser conocido como Darío en Bélgica, no como Darío de Regoyos. A un belga, a un francés, a un francoparlante, le dice usted que diga Regoyos y le sale un lío que no le sale bien. Era mucho más fácil decir Darío. Entonces todo el mundo le conocía por Darío. Bien, pues esa es algunos de sus cuadros de primera época, están firmados Darío, Darío DR o Darío solo, como he dicho antes. O un anagrama que él hizo, que solo hizo en una ocasión, que ahora lo iremos viendo. Bueno, total, que ahí es donde se empieza a cimentar su expansión artístico-literaria, artístico-pictórica en lo que es el arte belga. Todo el mundo lo va haciendo un poco suyo. Iremos viendo cómo coincide. En el curso que él tuvo del año 1879-1880 en Francia, pues ya le abrió las puertas para matricularse aquí, como he dicho, en la Academia de Bellas Artes, pero también buscó a un pintor que le diera clases particulares. Ese pintor que le diera clases particulares justo era el profesor de Carlos de Haes. El que había tenido Carlos de Haes, que le había recomendado que viniera, él vino aquí y se acogió a dar las clases. Y entonces él empezó a sumergirse poco a poco en el ambiente de todos los artistas de la época. Sorprendentemente, como he dicho antes, Ensor estuvo primero estudiando en la Real Academia de Bellas Artes hasta el año
1880. Pero a partir de 1880, él ya pasa a un círculo nuevo que se crea de los movimientos que había en aquella época, porque también estaban todos estos artistas jóvenes que estaban en la Real Academia de Bellas Artes de Bélgica, estaban un poco hartos del clasicismo como se imponía, y ellos querían movimientos al estilo de lo que estaba pasando en París. Y deciden salirse de la Academia Real de Bellas Artes y entrar en un círculo que se llamaba el círculo El Vuelo. El vuelo era por la libertad. En las imágenes, ahora veremos alguna de ellas, lo que pintan son pájaros que salen volando, perros de su jaula que salen, porque era la libertad lo que andaban buscando. Bien, esto les unió a todos ellos. Y en ese caso, lógicamente, a los dos independientes que eran Ensor y Regoyos, pues lógicamente les vino de maravilla. Ellos se conocieron allí y empezaron a exponer en ese círculo del Essor. En las fotos que tengo aquí puestas tenemos por un lado, este era James Ensor, este es Darío de Regoyos en los años aproximadamente 1884-85. Como ven, era un joven pues, de muy buen aspecto, no era un hombre alto, era un hombre, pero lo que tenía era muy buena voz y muy buen oído. La música, él interpretaba fenomenalmente todo lo que tocaba. Entonces, el Círculo del Essor, tenemos aquí el primer círculo en donde ellos ingresan, que es en el año 1882, cuando exponen por primera vez los dos expositores, y por eso lo he traído este catálogo. Esto forma parte de la colección de documentos que yo tengo recogidos y que son únicos en España, porque esto no existe fuera de aquí, fuera aquí dentro. Entonces, tenemos en la 7ª exposición anual del Essor, y fue en el 1882, expone James Ensor y expone Darío de Regoyos, entre otros más pintores, como es natural. Y seguimos viendo exposiciones conjuntas donde ellos participaron. Este es Darío de Regoyos en 1880, cuando vino a Bruselas. Es un autorretrato hecho por él mismo. El gorro ese que tienen y ese mechón de pelo que le sale, lo tiene hasta que lo entierran. Prácticamente lo sigue llevando igual. Era un hombre con barba, bigotes, muy ameno, muy divertido. Este retrato es un retrato prácticamente descubierto por mí. Está dedicado por detrás a Theo van Rysselberghe, uno de los pintores belgas, y tiene el anagrama que decía antes, que casi no se ve, que está en la parte de abajo de la derecha, que es una D, una A, una R y una O, todo metido dentro de un encuadro. Ese muestra el tipo de persona que era, con quien se encontró y sus movimientos y sus inquietudes. En el mismo año 1882 se hizo una exposición en Amberes, una exposición trienal. Hay en Bélgica. No era como aquí en España, que las exposiciones se hacían anualmente en Madrid. En Bélgica tenían, un año se hacían en Bruselas, otras en Gante y otras en Amberes. Al año le tocó a Amberes, y Regoyos expuso con Ensor y otros más pintores, como es natural, que lo que quiero es demostrar un poco esa unión que había entre ellos. Este es el catálogo del Círculo del Essor, la primera vez que ellos exponen en Bélgica, tanto Regoyos como Ensor. Y como ve, lo que he dicho antes son unos caballos que les dan salida, unos pájaros que dan vuelo, lo que quiere decir es libertad. Este era el círculo que ellos pensaban que sería la esperanza de lo que ellos querían encontrar, pero descubren que no es así. Dentro de ese círculo había también academicistas y habían personas conservadoras en el arte que impedían el movimiento libre de lo que tenían que hacer. Entonces, esto da un poco la idea de cómo van conjuntando ese movimiento de independencia que afectaba a muchos artistas, pero fundamentalmente a estos dos por descontado, que es el objetivo de esta charla, ¿no? Regoyos vuelve a exponer en L'Essor, igual que Ensor, en el año 1883, y además tiene otras exposiciones que no ya intervino Ensor, por eso no las he traído a cuento, pero vamos a centrarnos en esto. Y vuelvo a decir que vuelve a haber otro movimiento unido, en este caso era para el tema del Essor, donde estaban ellos metidos los dos. Este es el Salón Trienal de Gante, que es otra exposición donde Regoyos y Ensor exponían. Pénsense que estamos hablando de una persona nacida en Asturias, que viene a vivir a Madrid, que se desplaza jovencillo con 21 años, 22 años a Bruselas, y ya le está exponiendo con todos los pintores de la época, junto con ellos, en los sitios que iba mayoritariamente la gente. Bien, esto vuelve a mostrar otra vez la unión que había entre todos ellos para esa definición. Deciden al final que el Essor no era de su satisfacción. Quieren crear un nuevo círculo
y ahí aparecen personas de distintos niveles, distintas categorías. El Círculo de los 20, que se llamaron así porque eran 20 miembros y 20 invitados, anualmente se estuvieron reuniendo durante 10 años. Durante esos 10 años, Regoyos y Ensor estuvieron exponiendo juntos. Ya estamos viendo bastantes exposiciones. ¿Por qué? Porque este círculo es el motor histórico del desarrollo del arte en Bélgica. Este círculo es famoso. Es un círculo con unas características distintas a los normales. Estaba regido por un comisariado de artistas, no por un director, ni por un agente económico, un marchante que quiera llevarlos, no. Estaba dirigido por unos pintores que admitían o rechazaban las obras a exponer en función de que fueran de su corriente o no. Esos 20 artistas, lógicamente, están todos los amigos que he citado antes, Theo van Rysselberghe, Ensor, Ferdinand Knopf, Willy Finch, una serie de pintores que luego tienen muchísimo que ver con Ensor y con Regoyos. Pero aquí estamos hablando de los dos, y es lo importante. Bueno, pues este fue el catálogo donde se ponía la relación de los miembros que imponían, y ahí está precisamente James Ensor y también está Darío de Regoyos. Estas exposiciones tuvieron lugar y eran algo más, digamos, enriquecedoras de lo normal. No solamente hacían arte, sino que daban conferencias, que venían poetas o venían escritores o cualquier otro tipo de músicos para dar sesiones musicales o dar sesiones de conferencias. Ahí es donde yo decía que en esas sesiones es donde Regoyos ponía su arte en medio. Total, ese círculo, como he dicho, estuvo 10 años vigente. Ese círculo, durante él, pues lógicamente estuvieron visitando, ahora llegaremos a la lista de expositores importantísimos internacionales que vinieron de tal forma que él mismo se llegó a tal nivel de consolidación que llegó un momento en que ellos mismos, honestamente, decidieron que ese círculo tenía que desaparecer. Ese círculo, ahí ya empieza a haber una discrepancia clara entre Ensor, Regoyos y los amigos también de Regoyos que tenían dentro del círculo. ¿Por qué? Porque Ensor no quería que se disolviera, sin embargo, los otros sí. Y de hecho hay una carta en la que Regoyos renuncia, decide que quiere que se disuelva porque realmente considera que es honesto hacerlo, dado que ya el fruto que querían conseguir ya lo habían conseguido, que era que el arte en Bélgica fuese aceptado tal como era. Bien, vamos a seguir. Este círculo, como ve, empezó siendo un círculo modesto. No tenía, desde el punto de vista de fuerza, más que un dibujo, que es un emblema diseñado por uno de los artistas miembro, que era Ferdinand Knopf, que indica los 20, Bruselas. Entonces, este círculo se ve que el catálogo fue enriqueciéndose, fue adornándose, y llegó al máximo de la cumbre en los años 92 y 91, como ahora veremos. Este es el año 91, este círculo, que es un sol que emerge del mar, es un sol de libertad, un sol de fuerza, que es lo que ellos querían trasladar, y pone los 20 y esas olas. Este está diseñado por uno de los miembros, no era Ferdinand Knopf, en este caso era G.L. George Slemen, que es el mismo que diseñó este otro, que es el de los 20, que vuelve a ser lo mismo. Es el dar fruto, el conseguir que lo que has hecho traiga por sí cosas, y esto es lo que tiene este círculo, y lógicamente esto da consigo esto que es lo que hay aquí ahora. Este círculo llevó a sus salas a pintores como James McNeill Whistler, un pintor americano importantísimo, Auguste Rodin, que todo el mundo, un escultor que todo el mundo conoce, Auguste Renoir, Claude Monet, Odilon Redon, Camille Pissarro, Georges Seurat, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Signac, Paul Cézanne, Alfred Sisley y Vincent van Gogh. Justo Vincent van Gogh expone en este círculo el mismo año en que muere, en 1890. Bien, esos son los más importantes. Tengo otra clasificación también muy conocida y muy importante, que es Jean-François Raphael, Jean Fantin Latour, Bertha Morisot, Jean-Louis Forain, Albert Dubois-Pillet, Lucien Pissarro, el hijo de Camille Pissarro, Marie Cassatt, Maurice Denis, Maximilien Luz, Madox Brown, otro también muy importante, Alexander Charpentier y William de Gup de Nantes, que este es otro pintor belga muy cotizado, simbolista. Bueno, esto da un poco la idea de lo que consiguieron estos artistas uniéndose con el círculo de los 20, porque convocar a todos estos artistas a estas reuniones, estas salitas de ellos, que eran un poco caseras,
indicaba que había un movimiento que tenía un interés social y artístico importante. Bien, ¿dónde empiezan Regoyos? Su amistad con Ensor se afianza desde el año en que coincide en la Real Academia de Bellas Artes y coincide luego en l'Essor y posteriormente, pero al principio realmente esa amistad era mucho más densa. Y de hecho hay una carta que la traigo por si acaso nos da tiempo a verlo, porque la verdad es que lo malo de estas cosas es la limitación en tiempo. Yo me pasaría horas hablando, como es natural. Entonces, lo que sí es importante es que ha habido una aproximación mucho más profunda que la de las primeras exposiciones, cuando los amigos de Regoyos, digamos, más hasta el final de su vida, como eran Theo van Rysselberghe, Willy Slovak, que es otro pintor belga, y Franz Charlet, todos estos hicieron una excursión para pintar en las costas del Mar del Norte. Hay un sitio que se llama Heist, que es un sitio precioso, que tiene unas playas maravillosas, y ellos se fueron a pintar allí. Y entonces esto estaba pegado a Ostende, donde vivía Ensor y donde pintaba tan tranquilamente. Total, que ellos se acercan, primero están en la playa haciendo los gansos y los gamberros. Una de las bromas que gastaron fue colgar un maniquí de un árbol y ponerse a gritar a los pobres gentes del pueblo de que había un ahorcado. Claro, se revolucionó toda la policía, todo el mundo llegó allí dando la lata pensando que qué habían hecho y cómo se había ahorcado ese pobre hombre, y resulta que era un maniquí, ¿no? Bueno, estos se van a estar con Ensor. Entonces él ya conoce el estudio de Ensor. Bien, esto vendrá después, lo veremos más tarde. Bien, y en el año 1884, 83-84, Regoyos y estos amigos están en la playa. Regoyos pinta este cuadro, que es el Mar del Norte, que se llama El dique de Ostende, esto es Ostende. Y este cuadro lo que tiene es una especial, está dedicado por detrás a James Ensor. O sea, Ensor le hizo, este cuadro es de mi propiedad, porque además era una persona que lo que era suyo, no se lo tocaba a nadie. Entonces era muy singular en ese aspecto, ¿no? Entonces, esta es una muestra de esa amistad que tuvieron y estuvo en su propiedad hasta después de fallecido, en que las hijas de Regoyos un día fueron a Bruselas con motivo de que él había estado tanto tiempo trabajando y exponiendo en Bruselas, y allí conocieron que este cuadro estaba a la venta, lo compraron y se lo trajeron a España. Ese cuadro está aquí en la exposición. Bien, esa marina que hemos visto es una marina que casa con las marinas que Ensor pintaba y que él pudo ver cómo las hacía en la zona donde estaba Ensor en la playa. Esto es un cuadro que es una marina, ve el tipo de mar, el mar gris, ese es el Mar del Norte, que tiene lo que este es como un espigón que está entrando al mar, que tiene mar. Luego también pintó este otro en el año, Ensor, este es otro cuadro de Ensor, que es otra marina, ya con más claridad, con el día que tienen luces. Hay cuadros de esta época de Regoyos pintados en este sitio que son increíbles de colorido. Lo que pasa es que este otro tenía un interés doble, porque ese le gustó a Ensor, Ensor le dijo que se lo regalara y por ese motivo lo tuvo él. Y es un cuadro que además, al verlo, es el clásico cuadro que de cerca no se puede ver. Hay que verlo para de verdad enterarse de la profundidad que es capaz de conseguir Regoyos, hay que mirarlo a una distancia, ¿no? Bien. Un año más tarde de nacer Ensor, nació su hermana, Mitche, que fue su modelo en montones de cuadros suyos. Por ejemplo, hay un cuadro famoso que luego lo veremos, La comedora de ostras, La mangeuse d'huître, que resulta que es ella la que está comiendo. Bueno, pues Regoyos, que estuvo en esa estancia, le hizo este boceto de retrato, que lo tenemos aquí. Este es un boceto retrato de la hermana de Regoyos. Pero a su vez Ensor le hizo este retrato a Regoyos al carboncillo, como dibujando o escribiendo una carta o haciendo cosas de ese tipo. Y le hizo este otro tocando la guitarra como él sabía hacer. Estos son dibujos al carboncillo, como es lógico. Pero también le hizo este óleo, un óleo de dimensiones importantes, en el que está Regoyos tocando la guitarra y vestido ¿de qué? Va vestido de tuno. Entonces, el gorro que tenía y toda la indumenta que él llevaba era una indumenta totalmente atípica en Bruselas. Este señor por las noches iba a dar serenatas con sus amigos los músicos y no se puede imaginar la revolución con las niñas que se formaba. Era increíble, ¿no? Porque era Darío, Darío, Darío. La aclamaban por todos los lados, ¿no? Este es el Regoyos que he dicho antes, nacido en un pueblecito de Ribadesella,
viviendo en Madrid, que se había ido a Bruselas. Y estamos hablando que esto es el año 84, cuando Regoyos había llegado allí el 79. En 5 años ya era un hombre popular en esa zona. Regoyos, y ahora vamos a pasar al tema de los grabados y de la futura. Cuando Regoyos llegó a estar con Ensor, todavía Ensor no había empezado a hacer grabados. Los grabados de Ensor se inician en el año 1886 y hace como una campana de Gauss, empieza a hacer grabados, aumenta muchísimo y luego empieza a decrecer y deja de hacerlos. Son lo que nosotros llamamos en ingeniería la campana de Gauss, que es crecer y decrecer porque lógicamente el tiempo pasa, ¿no? Regoyos, por lo tanto, él no pudo ver la obra de Ensor más que cuando Ensor la expuso, porque allí no la tenían. Pero lo que sí es cierto es que Ensor, que era un pintor que en su principio era un pintor que pintaba paisajes, naturalezas muertas o interiores, hay montones de cuadros pintados así, Ensor empiezan a aparecer las máscaras. Las máscaras, el primer cuadro de máscaras le aparece en el año 1883. Después, en el año 1886, hay otro cuadro de máscaras y ya pasamos al 88-89, que es donde pinta su gran cuadro, que luego veremos, que es Entrada de Cristo en Bruselas. Bien, esto quiere decir que Regoyos sabe de que Ensor tiene interés en hacer grabados, que está pensando en ese tema por aquellas conversaciones y por la correspondencia que con él mantiene, y él empieza a hacer esos pinitos suyos diciendo, bueno, ¿por qué no voy a hacer yo grabados? Y Regoyos en el año 87, un año después que Ensor empieza a hacer grabados, y aquí tenemos La diligencia de Pamplona, que es un cuadro que está en la exposición, este otro, que es precisamente la procesión de gigantes y cabezudos que se hace en Pamplona, y que este sí se aproxima mucho a lo que es, digamos, la obra de Ensor. Tiene, si no se puede apreciar, esta imagen se puede ampliar de tamaño. Sí se puede. No, lo único que hago es pasarla para atrás. Bueno, el caso es que hay una coincidencia. Este es el grabado que más se parece a los que él hace. La obra de Ensor en Regoyos, en grabados, es importantísima. Él hace fundamentalmente grabados, 133 grabados al aguafuerte y unas 60 litografías en distintos estados y distintos procesos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que realmente estamos hablando de 180 y tantas obras, mientras que Regoyos como mucho llega a los 60 obras. Él tiene en su obra, por eso vamos a ir pasando poco a poco para ver la parte correspondiente a Regoyos. Este es uno de los grabados que hizo en Tánger en el año 87 y que este es un encantador de serpientes, un charmeur de serpents. Este es, como se ve, hay una serpiente pequeña que está por ahí abajo y él está tocando una flauta, es un encantador de serpientes. Después aquí tenemos un músico tocando la flauta en Tánger. Este es un grabado que es el cementerio de Fuenterrabía. Esta empieza ya Regoyos con su temática, que empieza a aparecer también años antes, no solamente cuando la España negra se desarrolla, que fue en el año 89 como libro, sino mucho antes, ya su sensibilidad hacia los cementerios, las muertes, la soledad, la mujer, toda esa serie de cosas, él la empieza a desarrollar desde antes y ya culmina eso porque en esa vida de la poesía y de la literatura de esa época, Regoyos se hace amigo del gran poeta Emile Verhaeren, de Georges Rodenbach, de Camille Lemonnier, que era un literato. Todos estos forman parte de su conexión. Otra cosa que también hizo Ensor también, su literatura y la música estaban. Ellos tenían en común la parte musical también. Ensor tocaba el piano y terminó tocando el armonio. Y el armonio, para él, lógicamente, era el clásico instrumento grande, que él estaba a gusto con su teclado, con todas sus cosas, lo tocaba fenomenal. Era un hombre que tocaba de oído, en ese sentido. Pero él tocaba fenomenalmente, incluso era compositor, él llegó a componer algunas piezas musicales. Ensor también, como he dicho antes, empezó a pintar, como he dicho, paisajes, naturalezas muertas e interiores, pero pasa a las máscaras, pero en las máscaras está también la muerte, está el carnaval y está también la hipocresía. Eso es un poco en lo que coincide con Regoyos, en que a él la muerte, la hipocresía
no el carnaval en el sentido, pero el carnaval en el sentido de que las personas no son lo que parecen y no son solamente buenas, sino pueden ser muy malas, ¿no? Entonces, todo ese sentido les unía a ellos perfectamente. En sus reuniones, Regoyos viajaba muchas veces en sus viajes hacia las zonas, los monasterios. En este caso es el monasterio de Leire. Él conoció al que lo llevaba perfectamente, fue amigo suyo, le regaló obras y esto es lo que representa, es una serie de monjes, su soledad en un ámbito románico puro, y lo que quería era precisamente esto, es una litografía. Regoyos, además, a diferencia de Ensor, mientras Ensor lo que hizo fue grabados y litografías fundamentalmente, Regoyos hizo grabados, litografías y xilografías. También llegó a hacer algo que no hizo nunca Ensor, un grabado en color. Los grabados en color eran más bien algo que perseguía a alguno de los pintores belgas, por ejemplo Ferdinand Knopf, Toulouse-Lautrec, todos los pintores impresionistas, muchos tenían esas posibilidades de hacerlo. Pero el grabado en color tenía sus técnicas y era muy especial. Aquí tenemos de las litografías, esta es una litografía de su álbum vasco, que lo hizo, lo hemos visto antes, en el año 1897. Esta es una serie de 15 litografías que están metidas aquí, reproducidas. Esta tiene la curiosidad de que está dedicada a Sorolla, en la parte superior, y este es uno más, un cementerio vasco-francés, una de las muchas cosas, que es lo que presenta. Aquí aparece muy poco, pero en otros cementerios suyos ya lo iremos viendo, aparece más la mujer, que es la que acompaña al muerto, la que le visita, la que le es fiel y una vez fallecido le sigue visitando. Entonces, las cruces, el cementerio, ese ambiente en donde lo que él está queriendo trasladar, y lo hace a través de sus obras, es que la tradición familiar es la mujer la que la lleva a cabo. El hombre va al bar, trabaja, lucha, trae el dinero a la casa, pero la familia la cuida y la guía la mujer. La mujer es la que enseña a los hijos el luto, al respeto a los mayores, el respeto a la sociedad, a la iglesia, el ir a la iglesia. Toda esa serie de cosas era lo que él quería, y la mujer además trabajaba. O sea, que no era como la mujer que no trabajaba porque resulta que el marido trabajaba. No, no. La mujer, en familias humildes, era la que tenía que trabajar con el hombre, los dos juntos. Pero la que se encargaba. Este, por ejemplo, es el grabado en color, el único que se le conoce a Regoyos y que está hecho con la técnica de reperaje. La técnica del reperaje es que si yo tengo que hacer una plancha de un cobre o zinc sobre un papel que está untado y mancha y deja una huella, esa huella, si es de un solo color, no hay ningún problema. Empieza y acaba y se te quita y ha quedado la huella perfecta, que es lo que hacen los grabados. Pero cuando tiene que ser en color, tienes que darle a cada parte un color. Entonces, como no estén bien guiadas, salen los límites, no quedan perfectos. Entonces, este está perfectamente. ¿Y qué es lo que representa? Otra vez lo mismo. Si se fijan, no hay más que mujeres haciendo compañía a un féretro que está dentro de una iglesia. Esto es una de las formas, y además de una persona importante, pero lo que se ven solo cara de mujeres. Es una anécdota, comentario, pero que coincide con otras cosas. Él llega y escribe su España Negra, un libro que lo hace en combinación con el poeta Emil Verhaeren. Ese poeta realmente lo que le da a él es la fuerza de publicarlo, porque el poeta no lo publica Regoyos en España. Pero lo primero que ve es una mujer dándole a la lumbre con el fuego, porque es la única forma de sacar que se encendiera la leña o el carbón que tuviesen, ¿no? Este es, de esa España Negra, un óleo de grandes dimensiones. Este cuadro tenía 2 metros de alto por 1,5 metros, 2 metros de largo por 1,5 metros de alto, y lo que representa, si se fijan, solo hay una silueta de un hombre. Lo demás son todo mujeres. Es el día de todos los santos. ¿Quiénes son las que van a dar compañía a sus fallecidos? Las mujeres, que son las que enseñan a los hijos qué es lo que tienen que hacer. Y eso es una de las partes de su España Negra. Era un rechazo a la antigüedad de la España de aquellos años, al inmovilismo de la España de aquellos años y a todas las libertades que se estaban, digamos, confiscando por ese tipo de conductas. Como se ve, hay a la derecha las tumbas, un sitio donde están las velas, las personas orando ante la tumba. Este cuadro ha desaparecido porque las hijas en un momento, ya pasados los años 40, las hijas y la viuda decidieron cortarlo en 3 trozos. Y ahora los 3 trozos están circulando por ahí en exposiciones. Tuvo algún deterioro, si se fijan por la parte izquierda del cuadro,
que ese fue restaurado, pero la familia decidió hacerlo porque esto era invendible. Este cuadro no lo podía comprar, o se lo quedaba a un museo o no lo podía vender nadie. La realidad es que este cuadro, la solución que dieron es esa. Bueno, es cierto que poner un cuadro de 1,5 metros de largo, por 1 metro de alto, por 2 metros de largo, resulta que es difícil colocarlo en una casa porque eso para una casa no vale, ¿no? Esta es una de las cosas que coincide con Ensor. Si Ensor tiene una parte de unión con Regoyos, es la honestidad en su arte. El arte de Regoyos, él pintaba lo que sentía que debía de pintar. No pintaba lo que comercialmente convenía ni lo que daba mercado. Había pintores que del mismo tema pintaban 20 cuadros, porque esos se vendían bien. Yo no voy a citar nombres, pero lo que sí está claro es que en Regoyos sus cuadros eran nada comerciales. Tenía ese problema. A Ensor le pasó al principio igual. Ensor, su principio, su caminar dentro del propio círculo de los 20 y fuera del círculo de los 20, fue rechazada sus obras por ese comité de miembros de los 20 que incluso le rechazaron sus obras, pese a que eran ya muy modernos, pero había unas creencias de que ellos creían que tenía que tratar cierto tipo de pintura, no la pintura de las máscaras, la pintura de las muertes y cosas de ese tipo. Bueno, el caso es que aquí vemos una prueba más de lo que es la España negra. Esta es otra cuadro. Vamos, en este caso se trata de un grattage, otra cosa que Regoyos hizo y que no hizo Ensor nunca, un grattage, que es obra gráfica, pero pieza única. Esto es como que uno sobre un papel labra una cosa determinada, no está pintada, está labrada, y eso es el grattage. Bien, pues esto que representa las víctimas de la fiesta. De esto hizo un cuadro, un pastel de grandes dimensiones, de 1,5 metros, de 1 metro por 90, 1,20 m por 90, que es lo que representa son las víctimas de la fiesta. Los toros normalmente mataban a los caballos porque no llevaban defensas en sus barrigas y normalmente en sus vientres. Normalmente por cada toro que mataban morían 3 o 4 caballos. Todos esos caballos, ¿qué se hacía con ellos después? Esto. Llevárselos al monte y destrozarlos, cuartearlos. Eso es lo que pasaba con esto. Y Regoyos, este es un testimonio más de que esa fiesta de los toros, tanta risa y tanto, digamos, velo y tanta colorete y tanta cosa y música, detrás lo que había era una muerte masiva de caballos. Pues que es así. Yo he visto alguna acuarela pintada por él, pintada en la corrida de toros de Burdeos, en donde está el picador y detrás 2 picadores más esperando en su turno, porque el primero seguro que cae. ¿Entienden? O sea, lógicamente el toro se defiende, le pegan un pinchan a fondo y él se rebela contra ello. Bueno, pues esta es otra de las cosas que Regoyos tenía, que lógicamente esto no es comercial. Esto está ahora mismo, esta obra está en una casa museo en Barcelona, el grattage original. Esto es la reproducción del grattage. Otra cosa más bien de la España negra de Regoyos, que también tiene que ver con su pensión. Si os fijáis, es la confesión. Este cuadro se llama La confesión. No hay más que mujeres confesándose. Y no es una casualidad. Esto era lo que pasaba. Mientras el hombre vivía, pecaba y se divertía y hacía lo que le daba la gana, todas las mujeres fieles cumpliendo con sus obligaciones y rezando y orando y en sus sitios. Este es otro cuadro de grandes dimensiones desaparecido. Y hay otro más que ha desaparecido, que era ya más grande de dimensiones, que tenía 2 metros y pico de largo. Era el cuadro de la muerte de un capitán a su llegada a Cuba. Era un féretro llevado a hombros por los militares hacia una iglesia. Ese cuadro, Regoyos, en una rabieta de las suyas, lo rompió, él personalmente, ¿no? Bueno, el caso es que ya hemos conocido un poco que ese aspecto también lo tenía Ensor. Ensor, sus cuadros de máscaras, sus cuadros de carnavales, no buscaban comercialidad. Lo que buscaban era transmitir una expresión de lo que él veía que eso servía o hacía. Y luego iremos viéndolo perfectamente. Bueno, este es Regoyos ya en los años 1903, en una exposición suya en Bilbao, donde se le ve más perfectamente, ¿no? Bien, este es el primer cuadro que pintó Ensor con máscaras. Este es Máscaras intrigadas. ¿Qué es lo que representa? Pues aquí a 2 personas con sus máscaras, un hombre y una mujer, y que son los temas que él tenía. Esto tampoco es un cuadro para ver, pero ahora en todos los museos estarían deseando tenerlo. Ensor
en su persecución, que él también sufrió, que es otro de los puntos comunes que tenía con Regoyos, que ambos fueron en su manera en España. Regoyos fue perseguido no en Bruselas, Ensor lo fue en Bruselas. Por lo tanto, cada uno en su país recibió de lo suyo. Esto es un dibujo coloreado con lápices de colores y con óleo, es una técnica mixta que representa el Calvario. Y hay que destacar aquí que lo primero que hay que ver es fijarse en que en el primer plano abajo, a la izquierda, hay el símbolo de los 20. Eso indica que los 20 le maltrataban y él estaba ahí. Pero todo esto viene como historia. Antes tengo que relatar cómo aparece Cristo en Ensor. Ensor era una persona que no era creyente y en el año 1885 descubre a Jesucristo. Y descubre a Jesucristo por dos razones, porque era la mayor injusticia que se ha podido cometer sobre un ser que no tenía que haber sido nunca mal juzgado, porque lo trataron como un asesino, lo crucificaron como un asesino, cuando realmente él no hacía más que el bien y dar caridad. Entonces, eso le escandalizó a él, dice, yo que soy un pintor bueno, yo que hago las cosas lo mejor que puedo, yo que soy honesto con mi pintura y con todas mis cosas, ¿por qué me tienen que castigar? Entonces, él se coloca, si se fijan en la figura de Cristo que está en el centro, la imagen es la de Ensor, con los pelos locos, y arriba pone, en vez de INRI, pone Ensor. ¿Y quién le crucifica? Le crucifican los que están alrededor, que en este caso son, lógicamente, recordando lo que es un calvario, las academias de Bellas Artes, todas las corporaciones, todas las delegaciones, que son todos los que organizan, y entre ellos incluye a los 20. A él no le toleraban su arte y se le habían devuelto sus obras. Entonces, lógicamente, en ese sentido, había ese común entre ambos, está la música, está la libertad, la rebelión, está el tema de las persecuciones, en fin, lo que pasa es que la historia para Ensor fue favorable a partir de unos años determinados, como iremos viendo. Esta es la obra maestra de Ensor en grande, ¿no? Este es un cuadro de 2,5 metros por 3 metros y pico, por 4 metros y pico. Es gigantesco. Este está en el Museo Paul Getty, en Estados Unidos, y representa la entrada de Cristo en Bruselas. ¿Quién es Cristo? Está ahí, escondido en el fondo. Cristo es Ensor, que está entrando como diciendo, por fin van a reconocer a Ensor. Él ya estaba detectando que su arte iba a tener ya una salida. Estamos hablando del año 1889. ¿Qué sucede? Que él esto mismo lo reproduce en aguafuerte. Lo hacía muchas veces. Los mismos aguafuertes, unas veces los hacía antes y luego los convertía en óleos, o eran óleos que luego los convertía en aguafuertes, porque él los seguía de modelo, ¿no? Entonces, en este caso es este, y lógicamente el aguafuerte es importante, está en la exposición, este aguafuerte, pero este óleo es magnífico. Él lo tuvo en su casa puesto delante de su armonio, lo tuvo montones de años hasta que al final, después de muerto, se lo compraron, se lo llevaron a América. Bien. Como he dicho, la parte interesante de Ensor es ese cambio de ser medio ateo, no ateo realmente, sino no creyente, en creyente, y muchísimas obras de Ensor están dedicadas a la figura de Cristo. De hecho, hizo una serie de acuarelas, estamos hablando de acuarelas no, una serie de litografías, una serie de 25 litografías que son un álbum de la vida de Cristo. Entonces, esto indica el protagonismo que tuvo él, esa personalidad en su mundo y en su arte. Este es un cuadro que lo planteo más que nada porque es esa unión entre las calaveras, Regoyos, la muerte, toda la España negra, y este es esqueletos queriéndose calentar. Lo planteo aquí para que vean el colorido que tiene, que es extraordinario, y es lo que era Ensor, también era un gran colorista. Entonces aquí se ve precisamente con los esqueletos que tendrían que estar muertos, se ve que están ahí calentándose como pueden, ¿no? Lo mismo sucede, bueno, esto es el mundo de las máscaras y el retrato de Ensor ahí en medio, era lo que he dicho. Ese mundo a él le apasionó, él estaba dedicado todo el tiempo a eso, tenía máscaras de todos los tipos en sus casas, que él las iba utilizando de modelos cuando le convenía, ¿no? Este, por ejemplo, se llama Intriga, que es lo que representa pues, el mundo real, donde hay montones de seres que están unos al lado de los otros, ninguno se habla a sí mismo, todos están con su seriedad, con su tristeza, con sus cosas. Pues esto es un gran cuadro de máscaras extraordinario,
Y como he dicho, volvemos otra vez a resaltar el colorido que tiene él ahí. Este es, en el caso, unos esqueletos queriendo disfrutarse a un ahorcado, a un pendí. Como ve, exactamente esto coincide con la figura de una persona, como hicieron Ensor, Theo van Rieselberghe y los que estaban en la playa de Heist, colgando un maniquí para verlo. Entonces, eso indica pues, el espectáculo de unos esqueletos queriendo bajar del cadáver de arriba, ¿no? Como he dicho, digamos, la obra gráfica de Ensor es extraordinaria. ¿Qué es lo que recibió Ensor en vida que no recibió Regoyos? ¿Y por qué Regoyos recibió parte y no recibió todo lo que debía de recibir? Vamos a ver. Ensor, en el año 1903, es donde ya a él se le nombra caballero de la Orden de Leopoldo, y se lo hace el rey Leopoldo. En el año 1923 se le nombra, caballero de la Legión de Honor de Francia. En el 29 se le asciende a nivel de barón, que es un título nobiliario, y esos son entregados por distintos. En el caso de Francia, de caballero de la Legión de Honor, se le lleva, el embajador francés le entrega en Ostende, en Gante le entrega la medalla, el diploma suyo y de caballero de la Legión de Honor. Quiere decir que en un momento determinado, en Bélgica, se produce, digamos, como a principios de siglo, se produce adquisiciones masivas de obras de Ensor, de grabados, por el gabinete de grabados que tenían ayer, el gabinete de stamps que llaman ellos. Empiezan a comprar cuadros y ya tienen, digamos, un conocimiento de que la obra de Ensor puede tener una historia importante. A eso se une, pues efectivamente, todas las exposiciones que él estuvo haciendo por todas partes, que lógicamente le tradujeron y le hicieron un pintor de renombre internacional, que en todos los mejores museos del mundo hay obras de él. ¿Qué pasó con Regoyos? Como ejemplo, aparte de que le pusieran se hizo en París en el año 1900 una exposición universal. Esa exposición universal enviaron todos los países a sus artistas. Ya mandaron los belgas a todos los artistas del Círculo de los 20 que eran belgas. Estamos hablando de Theo van Rieselberghe, estamos hablando de Ensor, estamos hablando de Felicien Rops. Todos esos pintores que eran los pintores populares y muy conocidos ya allí, fueron enviados allí. En España se le prohibió a Regoyos ir. Regoyos le entró, lógicamente, su pesadumbre, pero como era un hombre franciscano en su aguantar y en su sufrir de las cosas, era rebelde, pero no era agresivo. Ese era el problema, lo que tenía era una santa paciencia. Entonces Regoyos empezó a encontrarse, y precisamente vamos a ver, espera un momento. Esta carta de Miguel Vázquez Díaz, que la tengo yo aquí, leerla pues no va a dar tiempo para eso, pero lo que sí vamos a resumir la parte importante. Él escribe a un crítico de arte, Antonio García Miñor, que también fue escritor, y le dice: nos conocimos en Madrid en el año 1903, está hablando Vázquez Díaz de Regoyos, en la que llamaban Sala del Crimen, aquella exposición nacional donde el jurado había colocado los cuadros de Solana, Regoyos y los míos. Recuerdo el cuadro de Regoyos, Mujeres de un pasaje de Candelario. Ese cuadro es un cuadro que se ve precisamente la sierra de Candelario y unas mujeres vestidas de lagarteranas que estaban precisamente en un cuadro de 1,20 m por 90 m, muy importante y muy bien pintado. Desde el cuadro de Solana me parece recordar que eran Los Caídos. Vamos a seguir aquí. Junto a estos cuadros estaban los jóvenes Manuel y José Solana, que no es el Gutiérrez Solana que nosotros conocemos y que aquí figura, quienes presentaron a Regoyos condolidos de estar en la sala tan desprestigiadas. Estos dos chicos jóvenes, pintores, donde les habían puesto: hombre, joder, qué fastidio, me han metido aquí en la sala con Regoyos y con todos estos que no valen para nada, que son mamarrachos los que pintan. Su virginal visión del paisaje, comenta Vázquez Díaz, su sentimiento místico tan lejos de la vulgar representación paisajística de su tiempo, su existencia fue una lucha adversa como la de todos los innovadores que Regoyos
sobrellevaba con humildad y pureza, diría yo, de los elegidos. Así que, bueno, con esto tenemos una manifestación que tiene que ver realmente con lo que le pasó a Regoyos. Pero lo cierto es que en España, de hecho, siempre lo tuvieron como aparcado, no le dejaban en exposiciones oficiales casi, él tenía que exponer sus cuadros, algunas veces no se los dejaban exponer, y él ahí fue aguantando mareas. Sin embargo, en el País Vasco, donde él pintó, donde él supo captar la atmósfera y todo el mundo supo apreciar esa atmósfera de la pintura que él sabía dar como colorista, él allí sí fue apreciado. Y de hecho, cuando murió Regoyos, en el año 1913, de una lengua de cáncer, y además, curiosamente, muere por culpa, es una aventura mía de una suposición, por culpa de la pintura. Ya saben que los pintores normalmente solían aguantar muchas veces los pinceles en la boca. Las pinturas que utilizaban tenían zinc y tenían una serie de cosas, seguro que le produjo un cáncer de lengua. Posiblemente fuera esa la razón. Yo no lo puedo dar por cierto, porque la causa no se conoce, pero qué raro que una persona que no había tenido nunca ningún cáncer en su familia ni en ningún lado, que de pronto le apareciera un cáncer de lengua, una cosa rarísima, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que Regoyos, en ese sentido, él tuvo, digamos, una aceptación por parte de ella. Cuando él murió, en Bélgica, le organizaron una exposición en la Livre Esthétique. Vamos a ver, porque lo hemos visto antes. En el año 2014, muerto Regoyos en 1913, se le hace un homenaje en Bruselas. Ese homenaje, lógicamente, le acompañan 15 pintores españoles a exponer en esa exposición y 44 pintores belgas. Luego esa exposición es trasladada a París y el traslado se hizo por iniciativa de los pintores belgas que quisieron darles homenaje allí. Eso es lo que aquí en España no se hizo nunca, años después, en el año 1921, pero no en Madrid, sino en Bilbao, se le hizo una exposición. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta exposición toda la próloga la hizo el director de este grupo, que se llamaba Octave Moss, y intervino también en las charlas Emile Verhaeren, el poeta, que con él había viajado varias veces por el mundo, de tal manera que ese afecto a él se lo trasladaron y él les puso, pues así como 54 obras en esta exposición, que trajeron algunas de Madrid, otras de Alemania, porque él estaba exponiendo también en Alemania, y de París. Entonces formaron ese conjunto y esa exposición es conocida. La Livre Esthétique, como ven, duró 20 años. Este es un círculo heredero, pero no en las ideas ni en los conceptos, sino heredero en la sucesión de que murió en los 20 y nace la Livre Esthétique. La Livre Esthétique duró 20 años. La diferencia estaba en que en los 20 estaba llevada por unos grupos de pintores, ellos eran los que elegían, mientras que en el círculo de la Livre Esthétique ya era un administrador el que gestionaba todo como secretario y llevaba todas las cosas. Entonces, el emblema que están viendo es, lógicamente, la reproducción de una litografía hecha por Theo van Rysselberghe, que era uno de los pintores amigos de ellos. Entonces lo pone, lo titula Homenaje a Darío de Regoyos. Mira, o sea, inmediatamente muere Regoyos, le hacen una exposición. En España no. Es lo que le ha fallado a Regoyos. Y las razones se alargan más todavía. Hoy queda como constancia algo que algunos lo intentan vestir de una forma distinta. A Regoyos, cuando se crea el Museo del Prado, en el Museo del Prado no llevan a Regoyos, llevan a Beruete. Beruete es un pintor impresionista local de Madrid, que estuvo pintando por ahí fuera todas esas cosas, un buen pintor, por descontado, no hay ninguna duda de que lo es, pero no a Regoyos, que tenía que estar allí. Sin embargo, paradójicamente, el Museo del Prado tiene el retrato de Darío de Regoyos pintado por Theo van Rysselberghe. Un retrato que además es curioso. Una de las canciones que tocaba con su guitarra era Gitanas en Caló. Ese es el título que daba. Entonces él, cuando la pintura estaba fresca, esgrafió sobre la pintura fresca la letra de su puño y letra sobre el lienzo. Lo que quiere decir que ese cuadro muy posiblemente fuera un regalo de Ensor a Regoyos. Lo que pasa
que de Ensor o de Stefan Rysselberg era Regoyos, pero eso luego se ha perdido la huella y no se sabe. Pero lo que no hay ninguna duda es que si a mí soy pintor y con la pintura fresca me viene un amigo y me escribe una canción, es que una de dos, o me quedo yo con el retrato o se lo doy a él. Pero una de las dos alternativas pudo ser. Entonces, eso es lo chocante. Hoy Regoyos está en el Casón del Buen Retiro y el Casón y el Museo del Prado está empezando a colectar obras, pero no porque las compre, sino porque se las donen. Ahora mismo el Museo del Prado tiene cuadros de Regoyos ya, 3 o 4, que son donaciones de coleccionistas que al morir los donan, entonces ya no los rechazan. Pero ¿por qué es la razón? El academicismo y el conservadurismo de aquellos años era tirano. Cuando ellos despreciaban a un pintor porque no seguía sus reglas o las reglas establecidas, ese era impresionista y le dejaban fuera tirado como nada. Entonces a él no le prestaron atención por impresionista y tuvo que seguir pagando años más tarde ese ser impresionista porque nunca le dieron el protagonismo que le correspondía. Por eso es lo que quiero decir, y esa es la diferencia que ha tenido Ensor. Mientras a Ensor, desde el principio, estamos hablando de 1903, ya empieza a recibir condecoraciones, hasta en el 29, que le nombran barón, por reconocimiento del propio Estado y porque todas las obras que estaban adquiriendo ellos, Regoyos, que era una persona que empezó siendo rica, acabó siendo pobre por pintar. Esa es la diferencia con Ensor. Ensor empezó normal, siguió desarrollándose y acabó siendo un hombre muy importante internacionalmente. Mientras que el pobre Regoyos fue gastando en su propia pintura, porque claro, él exponía fuera de España. Él empezó a exponer dentro de España en el año 1890, pero mientras tanto él estuvo fuera, en Francia, en Alemania, en Italia, en Holanda, en La Haya. Entonces estuvo exponiendo por muchos sitios y lógicamente él obtuvo lo que recibió de los demás de fuera de España, pero los de dentro es donde él se quedó sin cariño. ¿Por qué? Por el conservadurismo, que era una herramienta atroz en aquellos años para los que eran liberales. Muy bien, bueno, pues con esto yo creo que he podido explicaros un poco lo que es la vida, el conjunto de las dos personas tan chocantes que tenían esa, digamos, valía. Eran honestos con su pintura, libres, pintaban lo que les daba la gana, lo que creían que debían de pintar, como creían que debían pintarlo, y los dos, hoy en España está siendo reconocido, pero no al nivel que todavía se le tiene que reconocer. Vamos a ver, un gran coleccionista mundial que tiene en su casa cuadros de Dalí, de Migot, de Picasso, de todos los que quiera tener. Y a lo mejor tiene un cuadro de Monet, de Renoir o de Delacroix o de quien sea. ¿Por qué? Porque es un impresionista y lo tiene allí como una muestra más de todas las cosas que tiene. En España, eso con el coleccionismo, o eres un amante de la pintura de él, o a los coleccionistas modernos lo único que les gusta es tener la última moda por la moda que traen. Pero esa cosa que sucede en el extranjero, esos coleccionistas saben que tienen un impresionista y este es un cuadro impresionista y lo tengo aquí, un Renoir, un Toulouse-Lautrec o lo que quieran. Eso, pues en España no existe y debería de existir, que los grandes coleccionistas también sintieran la necesidad de que un testigo del impresionismo, que en Francia lo fue de primera línea y en Bélgica igual, y que el único español que de verdad estuvo en las corrientes impresionistas extranjeras fue él, ninguno más, y la prueba la tiene, es una persona que ha tenido cerca de 15 retratos hechos por pintores extranjeros. 15 retratos de Regoyos. Dices, bueno, ¿qué le pasaba a esto? ¿En todos ellos está tocando la guitarra? En la mayoría, sí, porque lo hacía muy bien. Y era un hombre muy apreciado por ello. Muy bien, pues espero que les haya sido ameno.